Buenas noches con todos. En sala, no sé si se escucha bien, por favor. ¿Me confirman? Lo confirman por el chat a ver si se escucha bien. ¿Ok? Ok. Ingeniero Edilberto, ¿nos escucha, ingeniero? Sí, te escucho. El video nomás estoy tratando de... A ver, David, pues... Para que active su cámara. Ajá. Sí, acá no sé. Ok, gracias por confirmar. Esperamos, creo que todavía nos queda un minuto. En un minuto empezamos. Ok, gracias. Ingeniero Edilberto. Bueno, para hacer un comentario nada más. ¿Qué pasó con el ingeniero Edilberto? Parece que se salió el ingeniero Edilberto. Un ratito, a ver, esperamos. Ingeniero, buenas. Hola. Hola, ingeniero. Hola, ¿qué tal? El problema es el video. No sé. No se puede activar, ¿no? No Tendría sé. que, a ver, voy a ver si el tema es que si devuelvo la opción de hospedador, ya no voy a poder transmitir en vivo. O si no, sin video, no hay problema. Ok. Perfecto. Ya, ingeniero, entonces, porque de repente nos cruzamos ahí, porque estamos en vivo ya. ¿Estamos en Ya. vivo? Sí, Perfecto. sí, Ya. estamos en vivo. Ya. Sí. Bueno, ante todo, ya está la sala también, ya está llena. Ya. La sala Zoom está llena. Ante todo, buenas noches. Vamos a empezar este curso, este seminario gratuito, que ha sido posible gracias, bueno, al emprendimiento del ingeniero Edilberto Tello Cabrera. El seminario está titulado como Diseño de Pavimentos de Carreteras de Bajo Volumen de Tránsito. También indicarles que hoy día pues iniciamos un ciclo de seminarios gratuitos referentes al tema de ingeniería de pavimentos. Hoy día empezamos con este curso de diseño de pavimentos de carreteras de bajo volumen de tránsito. El día miércoles, o sea, la otra semana, tenemos el seminario de pavimentos rígidos de losas optimizadas bajo metodologías mecánico-empíricas a cargo del ingeniero Julio Heredia Ordóñez, que él es analista de proyecto de Cemento Pacasmayo. Asimismo, la otra semana, el jueves 17 de septiembre de 2020, a las 8 p.m., también tenemos el seminario Tecnologías del Asfalto Modificados, a cargo del ingeniero Jorge Escalante Segarra. Ya, él actualmente es gerente técnico de TDM Asfaltos. Asimismo, bueno, hay otros webinars también de su interés, que son gratuitos. Tenemos el webinar del día sábado, de sábado 8 p.m., identificación de interferencias viales con Civil 3D, a cargo de Antoni Latoche Rosario. Asimismo, el viernes 18 de septiembre a las 7 p.m. tenemos un webinar con el tema Soluciones Tecnológicas e Identificaciones para una construcción industrializada, a cargo del ingeniero Jonathan Ortiz Foglia. Entonces, este mes de septiembre tenemos varias actividades programadas. Esperemos pues contar también con todos su participación. Informarles que también al transcurso de la conferencia nosotros vamos a poner un link para que llenen una encuesta. Lo que llenen en la encuesta es una encuesta de satisfacción. Vamos a sortear 2 medias becas para un curso de diseño geométrico de carreteras con Civil 3D. Es un curso de 40 horas
electivas que va a empezar el 21 de septiembre. Entonces, todos los que llenan esta encuesta, al finalizar el seminario, van a poder, se va a hacer el sorteo respectivo. ¿Ok? No sé si más preámbulo, vamos a iniciar ya este seminario a cargo del ingeniero Edilberto Tello Cabrera, ¿no? Para lo cual voy a hacer la presentación del ingeniero, un pequeño resumen de su hoja de vida, ¿no? El ingeniero Edilberto Tello es ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional Pedro Rigallo, de Lambayeque. Después se desempeñó como coordinador zonal norte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Actualmente se dedica a la consultoría de obras viales. Tiene más de 30 años como residente y supervisor de obras de pavimentación a nivel nacional. Actualmente es gerente técnico de pavimentos y obras viales SAC. Bueno, y es expositor, pues, en temas de pavimentación de vías a nivel nacional en diferentes empresas de capacitación, así también como en varios consejos departamentales del Colegio de Ingenieros. Entonces, una pequeña presentación del ingeniero Edilberto Tello, que hoy día va a estar a cargo de este seminario, diseño de pavimentos de carreteras de bajo volumen de tránsito. Las preguntas las pueden hacer a través del chat, ¿no? Al finalizar este seminario se van a leer las preguntas van a ser absueltas al finalizar este seminario. ¿Okay? Ingeniero Edilberto Tello, no sé si me escucha. Sí, sí, te escucho perfectamente. ¿Qué tal? Okay, ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Sí, hemos tenido Estamos unos listos. pequeños problemas con el tema del video, pero bueno, el ingeniero está acá para poder empezar ya este seminario. Entonces, ingeniero, le doy pase para poder empezar ya el seminario. Bien, primeramente buenas noches. Bueno, un saludo a todos los participantes, ¿no? Por estar apostando por la capacitación, ¿no? Eh, eh, y especialmente, pues, un agradecimiento especial a Tito Burgos, ¿no? Yo siempre estoy siguiendo la página de 100% Ingenieros y realmente tiene muy buenos expositores, de muy buen nivel, lo felicito. Realmente para mí ha sido un honor haber sido invitado por 100% Ingeniero, ¿no? En ese sentido, tengo una valla alta, espero estar a la altura y más que todo cumplir con algunas expectativas, inquietudes, dudas respecto a estas carreteras de bajo volumen de tránsito, ¿no? Vamos a, en principio, ¿no? El título es diseño, ¿no? O de pavimento, de carretera de bajo volumen, ¿no? Cuando vamos a ver que parecería una contradicción, porque las carreteras de bajo volumen, por lo general, ¿no? No llevan pavimento según la normatividad peruana, ¿no? El afirmado y las soluciones básicas no están consideradas como un pavimento, ¿no? Entonces, tal es así que quizá a mí me dan, constantemente me dan expedientes técnicos para revisar, los contratistas, los supervisores, y he encontrado en algunos casos, ¿no? No en todos, que inclusive en el expediente técnico hasta obvian, ¿no? Hacer un diseño de pavimento, ¿no? Porque simplemente pues el afirmado, si es una trocha carrozable, al no ser pavimento, pues no es un diseño de pavimento, ¿no? Pero nosotros vamos a ver que sí existe, quizá no el término como diseño de pavimento, pero sí el dimensionamiento del afirmado, el dimensionamiento de una solución básica, que es prácticamente un símil de un diseño de pavimento, ¿no? Eso por ese lado. Bien. A manera de una introducción, ya es evidente que el transporte es un factor muy indispensable para el desarrollo de todas las actividades de un país, ¿no? Eso ya los países son conscientes, por eso están tratando de hacer pues que sus carreteras, especialmente los caminos vecinales, los caminos departamentales, estén ofreciendo un buen servicio, ¿no? Este desarrollo,
¿no? Económico de un país, no solamente es importante las vías nacionales, ¿no? Bueno, las departamentales también, las vías vecinales y rurales, ¿no? No son menos importantes, ¿no? En su mayoría, pues, está constituida por las vías de bajo volumen de tránsito, ¿no? Cuando la primera, le llamo el primer tamiz, ¿no? Para ir definiendo lo que vamos a proponer, porque una cosa es hacer el desarrollo, pues, de encontrar el CBR, la subrasante o módulo resiliente, ¿no? ¿No? A través de toda una metodología, de una prospección, etcétera, ¿no? También está, pues, el cálculo de los ejes equivalentes, ¿no? Que tiene atrás, pues, llegar al índice medio diario anual. Hay todo un procedimiento. Eso es importante, pero también es importante ya tener ya una visión de lo que vamos a diseñar. ¿Qué es lo que vamos a proponer? ¿Y qué dice la normatividad? Porque nosotros tenemos una normatividad en el país y quizá muy poco difundida, ¿no? En el sentido propio de la palabra, porque nosotros sabemos, bueno, al menos quien les habla, ¿no? Nosotros estudiábamos con el Reglamento Nacional de Construcciones, ahora el Reglamento Nacional de Edificaciones, y eso nos permite, es una normatividad para hacer construcciones en el sector urbano, ¿no? Y las vías, ¿no? Las vías también tienen un reglamento nacional de gestión de infraestructura vial, ¿no? Y forman parte de este reglamento los manuales del MTC y las normas complementarias, ¿no? Que son más de una decena de manuales y más de una decena de normas complementarias. Entonces, existe una normatividad, ¿no? Existe un reglamento nacional, así como existe el Reglamento Nacional de Edificaciones, también tenemos un reglamento, ¿no? Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. Entonces, hay un conjunto de manuales, entre ellos, por ejemplo, está el Manual de Carreteras de Diseño Geométrico, la DG 2018, que es la última versión, ¿no? Había la 2001, ¿no? Este manual, como parte de la normatividad, es el manual que nos da ya la primera pauta para tomar una decisión, ¿no? Consiste en la clasificación de la carretera, ¿no? Nos habla de una clasificación. Hay una clasificación funcional del Sistema Nacional de Carretera, las carreteras nacionales, las carreteras departamentales, las carreteras vecinales, ¿no? Pero también existe otra clasificación importante para empezar el diseño, para dar el primer paso, es la clasificación de carretera por demanda. No, hay vías, ¿no? Menores de 200 vehículos, ¿no? Que son las trochas carrozables, ¿no? Esto es parte de la norma técnico-legal. Si una autoridad quiere, ¿no? Y yo he escuchado autoridades que no, como los pobladores de tal lugar van a estar transportándose en trochitas, en trochas, porque no son ciudadanos de quinta categoría. Las trochas carrozables no obedece a un sentimiento, obedece a una normatividad. Sí, es una trocha carrozable porque diariamente, ¿no? Circulan hasta 199 vehículos diarios, ¿no? ¿No? Entonces, y nos dice, pues, este mismo manual nos dice que estas carreteras pueden ser afirmadas y no afirmadas, ¿no? Y no es porque haya predilección del gobierno, es que más del 70%, ¿no? De las vías están en esa condición de no pavimentadas, ¿no? De bajo volumen de tránsito, más del 70%. Entonces, el Estado no tiene la capacidad financiera suficiente porque lo ideal sería, pues, como se dice, pavimentar todas las vías. Entonces, genera, pues, a través de las normativas prioridades, ¿no? Y tiene una lógica, pues, ¿no? Porque las vías que tienen mayor circulación de tránsito son aquellas que tienen una mayor prioridad, ¿no?
Por ejemplo, las carreteras de tercera clase, este mismo manual, ¿no? Las carreteras entre 200 y 400 vehículos, este mismo manual dice que tienen, ¿no? La posibilidad de plantear soluciones económicas o soluciones básicas. Inclusive ya hay un documento técnico que es parte de la norma complementaria, ¿no? Ahora, hay manuales y hay normas complementarias, ¿no? Que nos habla, pues, ¿no? De toda la normativa respecto, pues, a la propuesta que tenemos que hacer en este tipo de carreteras. Y a partir de 400 vehículos, ¿no? Que son las carreteras de segunda clase, recién puede ser pavimentada. Eso es lo que dice la norma. Entonces, ya tenemos, ¿no? Esta información que nos da la, ¿no? Que nos dice este manual, ¿no? Las DG 2018 indica que las primeras cuatro vías clasificadas debe, inclusive el término debe ser pavimentada. Es una norma que ordena ser pavimentada, ¿no? Se refiere, ¿no es cierto? Regresamos, se refiere entonces a las autopistas hasta las carreteras de segunda clase, ¿cierto? O sea, desde 400 vehículos hacia adelante deben ser pavimentadas, ¿no? ¿Y qué es un pavimento? Un pavimento por lo general pues está conformado por las siguientes capas, ¿no? En una forma general, la capa de rodadura, que puede ser pues una carpeta asfáltica, ¿no? En caliente, por decir, un adoquinado, bloquetas de concreto, puede ser una losa de concreto, ¿no? Y ¿no? Y dentro del asfalto hay una diversidad también de variedades, ¿no? Lo mismo que el pavimento rígido, ¿no? Entonces existe una base, estamos hablando de base por la ubicación de la capa. Ya, base granular ya es una calidad de material, ¿no? La base tratada es una calidad de material, ¿no? Tratada con cal, tratada con, ¿no? Con emulsiones asfálticas, tratada con cemento, tratada con productos químicos, ya son calidades de materiales y las normas ya nos exigen, ¿no? Parámetros mínimos para ser clasificado y bueno, y pues nosotros sabemos que hay aporte estructural que básicamente se estudia en la metodología del ASTO 93 para pavimento. No tienen sus coeficientes estructurales. Lo mismo la subbase. O sea, existe una variedad de bases, una variedad de subbase, y qué no decir de las subrasantes, ¿no? Las subrasantes también es, nosotros en el país pues tenemos una variedad de clasificaciones de los suelos, ¿no? De la corteza terrestre, ¿no? Y en muchos casos pues existe una normatividad que la sección suelos y pavimentos nos habla pues de que tiene que ser, la subrasante en sus 60 centímetros tiene que ser pues superior a 6%, al 95% de su máxima densidad. Entonces, desde este punto de vista, ¿no? Nosotros podemos visionar, ver que hay una multiplicidad, ¿no? De variables, tanto en la capa de rodadura, tanto en la base, la subbase, inclusive los mejoramientos de la subrasante, ¿no? Que es a través de estabilizaciones mecánicas, restitución de suelo, combinación de suelos, geosintéticos y toda una gama de productos químicos, etcétera, que pueden mejorar. Entonces, esa es la nueva dinámica, la nueva corriente a nivel mundial, ¿no? Que están tratando pues de generar un desarrollo sostenible, tratando de proteger el medio ambiente y bueno, también velar por la economía. Entonces, existe pues, y es fascinante este mundo de los pavimentos porque te invita a investigar, ¿no? Quienes tenemos esa chispa, tenemos esa inquietud de investigar, y si somos ingenieros de esta especialidad, pues esta es la oportunidad para desarrollarse. Bien, y para la sección de suelos y pavimentos, que es parte del manual Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, que todavía no se ha completado esto, porque el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial ha sido dado en el 2008, hemos ido avanzando desordenadamente, ¿no? Entonces, hay manuales que las EG 2000 existía, ¿no?
las DG 2001, los ensayos de materiales ya existían, pero todavía no salía el reglamento, imagínense. Después del reglamento han surgido, pues, la sección suelos y pavimentos de este manual, suelo, geología, geotecnia y pavimentos, ¿no? Más o menos para que tengan una idea cómo estamos, pero por lo menos ya hemos avanzado, creo, el 80%, ¿no? Y también es necesario, pues, que ya vayan saliendo nuevas ediciones de estos manuales, porque hay cosas que ya parecen obsoletas, ¿no? Y que quienes trabajamos en este mundo del diseño, pues podemos darnos cuenta, ¿no?, que el requerimiento mínimo, por ejemplo, de las calicatas, ya es insuficiente para entrar en este vasto mundo de la investigación. Bueno, como es mínimo, pues, pero existe, pues, la posibilidad de aumentar. Entonces, existen los pavimentos flexibles para la normatividad en nuestro país, ¿no? Pavimentos flexibles, los pavimentos semirrígidos y los pavimentos rígidos, ¿no? Dicen, ¿no? ¿Y qué es un pavimento flexible para nuestra normatividad, ¿no? Es una estructura compuesta por capas granulares, ¿no? ¿Se acuerdan? A su base, la base, que me piden 80% si hay menos de 1.000.000 de ejes equivalentes, 100% si es más de 1.000.000 de ejes equivalentes, si no son calidades de materiales, ¿no? Y como capa y rodadura principalmente considera, estamos hablando de pavimento, por si acaso, cuando hablemos de solución básica, inclusive los espesores que vamos a mencionar pueden diferir, pero estamos hablando de pavimento flexible. Puede ser un mortero asfáltico de 12 milímetros. Ojo, 12 milímetros, ¿eh? Porque estamos tratando de un pavimento. Lo mínimo nos está pidiendo la normatividad 12 milímetros. A mí siempre me consultan, me dicen, pero el micropavimento acá es 2.5, ¿y por qué una solución básica considera pues 1 centímetro? Es dable también, porque ya no, acá cuando se considera 2.5, si ustedes ven, ¿no? La sección suelos y pavimentos tiene un aporte estructural, ¿no? Pero ya menos de 2,5 centímetros, ya no hay, puede ser solamente como una superficie de rodadura, ¿no? Es una especie de sellado, inclusive se puede considerar, ¿no? No hay un tratamiento superficial bicapa que tampoco tiene aporte estructural. El tratamiento superficial sí no tiene espesor, ¿no? Como hay dos tipos de manejo de uso granulométrico, probablemente está en función al tamaño de la piedra, ¿no? Las mezclas asfálticas en frío también es otra, ¿no? Posibilidades que yo siempre sugiero que si van a hacer asfalto en frío, bueno, hay normas que te dicen, pues, no más de 1.000.000 de equivalente, pero siempre, la misma norma nos dice que el porcentaje de vacíos es hasta 8%, o sea, relativamente más abierta que una mezcla en caliente que nos pide, pues, de 3 a 5%. Entonces, siempre sugiero hacer sellados, ¿no? De acuerdo al número de ejes equivalentes, ¿no? Hacer sellados, ¿no? Para proteger, pues, ¿no? La vulnerabilidad que puede haber o impermeabilizarla, porque los asfaltos siempre están sujetos, pues, a una oxidación que se encuentra, pues, en el agua y en el aire, ¿no? Y la mezcla se caliente. Entonces, un pavimento flexible puede estar constituido por capas granulares y toda esta variedad de tratamientos. En la práctica también hay otras alternativas, ¿no? Que no está dentro de la norma, pero que ya hay un antecedente. Es importante para los pavimentos flexibles también tomar en cuenta este cuadro que se encuentra 12.18 en la sección suelos y pavimentos, ¿no? Si bien es cierto, el pavimento flexible me dicen a mí que puedo ser un mortero asfáltico o un tratamiento superficial bicapa, pero este cuadro también, ¿no? Nos habla de restricciones, ¿no? Las carpetas asfálticas en caliente no tienen ninguna restricción respecto a los ejes equivalentes, ¿no? Pero las carpetas asfálticas en frío sí, hasta 1.000.000. Los micropavimentos con espesor de 2,5 centímetros es hasta 1.000.000. Los tratamientos superficiales, 500.000, pero sin embargo también si hay una pendiente mayor de 8%, hay que tener cuidado. Este cuadro es bien importante. Miren, yo he tenido, siempre me consultan a mí, y para muchos supervisores, residentes, es una novedad este cuadro, ¿no? Ya están ya en la mitad de la construcción, mira que está saliendo mal, en las curvas está que falla. No aplica en las curvas pronunciadas tampoco el tratamiento superficial, ¿no? La lechada asfáltica, ¿no? No aplica donde obligan al frenado de vehículos, ¿no? Entonces, no aplica con pendientes mayores de 8. Entonces, acá también hay otro tapiz que tiene que ver, pues,
por un lado, con las características geométricas, ¿no?, de la vía, y también por otro lado los ejes equivalentes, ¿no? Entonces eso es importante para poder, digamos, aplicar esta opción de pavimentos flexibles. Por otro lado, el pavimento semirrígido, que es una estructura de pavimento, ¿no?, compuesta por capas de asfalto, ¿no?, en caliente, ¿no?, de carpeta sobre la base tratada con asfalto, cemento y cal, ¿no? Y también inclusive los adoquinados pertenecen a este tipo de pavimento, ¿no? Y el pavimento rígido, que también es una opción, es una estructura de pavimento compuesta específicamente por una capa de su base granular. No obstante, esta capa de su base no puede ser de base granular, ya depende de lo que haya encontrado pues el consultor. Puede ser estabilizada con cemento, asfalto o cal, o una capa de rodadura de cemento hidráulico con aglomerante, etc. En este sentido hay variedades que inclusive están sujetos pues de exposiciones, ¿no? Creo que justamente 100% ingenieros va a hacer exposiciones respecto a esto, ¿no? Entonces ya nos encontramos con los tipos, ¿no?, de pavimento, ¿no?, que están pues considerados las carreteras de 401 vehículos hacia adelante, pero las carreteras de tercera clase, ¿no?, este manual, la DG 2018, dice que pueden funcionar con soluciones básicas, ¿no? Entonces, y las soluciones básicas, y también las trochas carrozables menores de 200 vehículos, las superficies pueden ser afirmadas y sin afirmar, ¿no? Y no es porque menosprecia a las poblaciones, ¿no?, sino que es tan, ¿no?, es tan cuantiosa la necesidad para poder satisfacer, pues para pavimentar las vías, que hay esta prioridad, ¿no? Y que poco a poco, porque no es solamente invertir en la construcción, sino que ya viene el mantenimiento y viene la operación, que también demanda gastos, ¿no?, costos. Entonces es difícil, ¿no?, salvo que económicamente vayamos creciendo y podamos llegar pues a satisfacer al 100%. Entonces nos están dando esa opción que podría ser sin afirmar. Ya, en la sección de suelos y pavimentos, en el capítulo de afirmados, también es importante tomar en cuenta, ¿no? Tomar en cuenta. Estábamos hablando de la DG 2018 y estamos pasando a la sección suelos y pavimentos. Pues es importante chequear, revisar. En el capítulo 11 nos dice que los afirmados, ¿no?, las carreteras no pavimentadas con revestimiento de en sus capas de superficie de rodadura corresponden en general a carretera de bajo volumen de tránsito y un número de repeticiones de eje equivalente hasta 300.000 ejes equivalentes en un periodo de 10 años. No. O sea, si supera los 300.000 ejes equivalentes, entonces hay la opción de optar por las soluciones básicas, que es el inmediato superior, ¿no? Ya optar pues por superficies de rodadura, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos quiere decir, que los afirmados es hasta 300.000. Y hay muchos afirmados ahorita que están en el programa esto Arranca Perú, que pasan camiones, ¿no? Porque están que me consultan a mí, que están teniendo, los contratistas están, ¿no? Los contratistas conservadores están preocupados porque lo que van a colocar de repente el tránsito, ¿no? Y es, desde el punto de vista normativo, dice hasta 300.000 ejes, que no lo dice Gilberto Tello, lo dicen las normas. No. Estas carreteras no pueden ser clasificadas, inclusive, mire, estas vías afirmadas, no es solamente una opción la palabra afirmado, existe una gama de posibilidades al respecto, ¿no? Dice que puede ser una carretera de tierra constituida por suelo neutral y mejorado con grava. No está pues especificado, pero puede ser una opción, de repente hacer unos ensayos, ¿no?, de laboratorio para poder plantear, ¿no? No existe pues un método para poder, digamos, encontrar los espesores, ¿no? De una forma empírica puede llevarnos a dar esa solución. Lo mismo que también existe la posibilidad de utilizar carreteras gravosas. En muchas oportunidades he tenido lugares que hay carreteras gravosas que realmente tienen una buena performance, ¿no?, y soportan las lluvias. Podría ser también una opción.
La tercera opción sí, son las carreteras afirmadas. Eso sí está normado en la CG 2013. Me dicen 40% mínimo de CBR, un IP de 4,9%, etcétera, ¿no? Y nosotros sabemos que es inconsistente, pues, para las lluvias, para soportar el desgaste de los vehículos, y se emiten los polvos. Imagínense, hay que recordar que nuestra propuesta es hasta 300.000 ejes equivalentes en un periodo de 10 años. ¿Qué nos quiere decir eso? De que nuestros afirmados, si nosotros proponemos afirmados, tenemos que darle, pues, proyectarlos para que vivan, ¿no? Den un servicio adecuado en 10 años. Y nosotros sabemos que esa realidad no se da, ¿no? En algunos casos, quizá, ¿no? Pero de repente afirmados gravosos, ¿no? Yo he tenido, pues, el 5% de las carreteras, pues, tienen un buen comportamiento, ¿no? Los afirmados que se encuentran en los lugares. Y nos da una otra opción, la opción D también, ¿eh? Carreteras con superficie de rodadura tratadas con materiales industriales. O sea, puede haber afirmados, ¿no? Tratados para el control de polvo con materiales con cloruro, aditivos, productos asfálticos, imprimación reforzada o diferentes tipos de sello asfáltico, ¿no? Acuérdense bien, imprimación reforzada, diferentes tipos de sello asfáltico, ¿no? Se puede plantear eso, ¿no? Esa alternativa con cemento, con cal u otros estabilizantes químicos. Entonces, existe esa posibilidad que está dentro de la categoría de afirmar. O sea, si está dentro de la categoría, bien, ¿no? Podría plantearse en cualquier tipo de carreteras, ¿no? Menos de 300.000 ejes equivalentes, esta alternativa, ¿no? Pero seguimos todavía afirmado, afirmado, afirmado y afirmado, ¿no? Bueno, yo voy a tener que seguir hablando y hablando y hablando en base a la normatividad, como loco. Interesa, eso me gusta también, ¿no? Estar difundiendo. Suelos estabilizados con emulsión asfáltica, ¿no? Suelo cemento, suelo cal, suelo cloruros, ¿no? Geosintéticos también se pueden utilizar, otros aditivos que mejoren la propiedad del suelo. También es una opción, ¿no? Que se puede optar, ¿no? Pero seguimos todavía con la parte de solamente de suelos afirmados, cuando la normatividad nos dice otra cosa, ¿no? Estos suelos estabilizados en las soluciones básicas inclusive ya nos hablan de una necesidad de cumplir ciertos parámetros. Si es de cemento, pues 1,8 megapascales o 18 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? En un periodo de 7 días. Si son emulsiones asfálticas, con una estabilidad Marshall con un mínimo de 230 kilogramos, ¿no? Si es una cal, si es una sal, si es productos químicos que existen una diversidad, que es 100% de CBR, ¿no? Eso nos está pidiendo en soluciones básicas que puede aplicarse también en esta categoría, ¿no? Esta posibilidad que nos da, pues, también los afirmados, ¿no? Y las soluciones básicas, son, ¿no? Alternativas económicas que consisten en capas de suelo estabilizado, igual que los afirmados también. Suelo estabilizado con cemento, emulsión asfáltica, cales, sales y una diversidad de productos químicos, sulfonados, etc., ¿no? Pero también, ¿no? Puede llevar recubrimiento bituminoso. Cuando nos dicen puede llevar, de hecho que vamos a tratar de colocarle, ¿no? Porque la mayoría de carreteras, ¿no? Hay muy buenos estabilizantes, pero, ¿no? Diversos, pero siempre le están poniendo un slurry, un micropavimento, un tratamiento superficial, ¿no? Y se puede llevar, invita pues a aplicarlo, ¿no? Sin mayor análisis, aunque deberíamos de sustentar, ¿no? Es como, por ejemplo, si me dicen, yo ya en mi carretera de segunda clase, de frente, asfalto en caliente, ya ni pienso, ya el alcalde está pensando asfalto en caliente. Y se da el caso que a veces, pero sin mencionar ningún, ¿no? Hay veces alcaldes que su trocha no pasa ni de 49 carros y ya quieren ponerle asfalto en caliente. Y eso no saben lo que están
atentando, porque el conteo de los vehículos se da en cualquier momento, ¿no? A manera de control, imagínense, es un perjuicio económico al Estado. Entonces, en este caso ya, si puede llevar, es muy probable que se aplique. Entonces, ya tenemos, ya después de mi exposición, ¿no? He hecho yo una síntesis acá, más o menos, ¿no? A mi manera, ya es un trabajo personal que he recopilado de diversas normas, ¿no? Más o menos el tipo de rodadura de vías, ¿no? Definitivamente hay vías que no están afirmadas, que están en suelo natural, ni bien llueve, pues es un jabón, hay fallas, hay problemas de que el tránsito no puede circular, ¿no? Tránsito vehicular, eso es pero hay vías afirmadas, ¿no? Como lo dicen. Las vías afirmadas es, primeramente, el primer tamiz está hasta 199 vehículos diarios, ¿no es cierto? Acá, ¿te acuerdan lo que decía? Estamos haciendo así. Y hasta 300.000 ejes equivalentes en un periodo de 10 años, ¿no? Y puede haber, ¿no? Acá este es 1-1, por si acaso. 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, ¿ya? Ha habido acá una omisión. 1-1 sería un suelo natural mejorado con grava. ¿Se acuerdan esa opción? Después un suelo material gravoso, tamaño máximo de 75 milímetros, es otra opción. Los afirmados propiamente dicho, ¿no? Que sí es una calidad de material, ¿no? 4 a 9% de IP, pero hay que tener acá bastante cuidado. Si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, un controlador de polvo con cal, por ejemplo, probablemente se necesite mayor índice de plasticidad. Entonces habría que, ahí ya es un trabajo, ya es una propuesta, ya eso ya es, digamos, manejo ya del consultor. Es como, por ejemplo, he estado viendo acá un tratamiento con cloruro, ¿no? Nos exigen de 8, inclusive 9, 10, 11% hay mejor comportamiento. Entonces, pero los afirmados propiamente dicho, pues de 4 o 9%, ¿no? Entonces, también puede ser el afirmado tratado para control de polvo, ¿no? Y les hablaba de esas características. Y los suelos naturales estabilizados. Entonces, hay toda una gama para las vías afirmadas, ¿no? Que tienen menos de 200 vehículos diarios y hasta 300.000 ejes equivalentes en un periodo de 10 años. Y tenemos las soluciones básicas, ¿no? Entre 200 y 400 vehículos, desde 300.000 ejes equivalentes y hasta 1.000.000, ¿no? De ejes equivalentes en un periodo de 10 años, ¿no? Entonces, ¿qué me lleva a pensar? ¿No? Que son superficies naturales estabilizados y superficie bituminosa. Y las vías pavimentadas, pues ya sabemos, ¿no? Aparte de 400 vehículos, toda la gama, también, bueno, no es el tema, ¿no? De entrar en mayores detalles, nos interesa a nosotros las vías afirmadas y las vías con soluciones básicas, ¿no? ¿No? Es lo que vamos a proponer, ¿no es cierto? Entonces, tenemos estas vías de soluciones básicas, pero no necesariamente una vía, ¿no? Una vía afirmada puede ser que los 180 carros sean pues volquetes, ¿no? Camiones y supere los 300.000 ejes equivalentes. Entonces, hay la opción de optar por las características, geométricamente no, porque eso ya está normado, pero la estructura sí, puedo ir al inmediato superior, ¿cierto? ¿No? Eso no está en las normas, ya ese es un criterio que yo les transmito y que va a servir como base de ustedes como parte de su criterio, ¿no es cierto? Entonces, es como, por ejemplo, si yo tengo una solución básica que pasa el 1.000.000 de ejes equivalentes, miren, no es necesario que me lo diga la norma, ¿se acuerdan de supongamos que tenga una solución básica, una vía, que pase de 1.000.000 de ejes equivalentes y yo digo, bueno, ¿qué le pongo? ¿Micropavimento? ¿De micropavimento? ¿Se acuerdan? No, hay una restricción hasta 1.000.000 de ejes equivalentes. ¿Le puedo poner asfalto en frío? No, hay una restricción hasta 1.000.000 de ejes equivalentes. Entonces, por digamos, por simple razonamiento, yo tengo que aplicar un asfalto, si quiero pavimentar un tratamiento bituminoso, tiene que ser con un asfalto en caliente, porque el asfalto en caliente se puede aplicar sin restricción de los ejes equivalentes. Se dan cuenta, ¿no?
como, inclusive una vía pavimentada puede ser que tenga menos de 300.000 ejes equivalentes, pero prevalece, ¿no?, las características del pavimento, prevalece también características geométricas, ¿no? ¿No? Porque si lo da el diseño, el manual de diseño geométrico es para plantear pues los parámetros geométricos de la vía. Entonces se puede dar ese caso, se puede dar que una vía pavimentada pueda tener menos de 300.000 ejes equivalentes o esté en la clasificación de solución básica, pero mi alternativa es una vía pavimentada, ¿cierto? Puedo poner asfalto en caliente, si yo deseo, ¿no? Eso no hay, si ustedes ven la norma, se puede hacer. Pero no es así. Las vías afirmadas, pues no hay ya una restricción, ¿no? Y las soluciones básicas, acá las vías afirmadas podrían optar de repente hasta asfalto en caliente, pero si pasara el millón de ejes equivalentes, de repente los 190 carros son pesados que tienen, ¿no?, un efecto destructivo, ¿no?, el pavimento, y probablemente me lleve a plantear. Ya es una cuestión de cálculo de ejes equivalentes, ¿no es cierto? Entonces, geométricamente se mantiene, estructuralmente puede variar en función pues a las limitantes que existen, ¿no? Especialmente estamos tratando las soluciones básicas. Entonces, esto ya nos da una claridad un poco de cómo vamos a plantear. Les digo esto porque a cada rato estoy viendo, ¿no? Me llegan a mí varios expedientes y veo que a veces, inclusive ha habido hasta una omisión de cálculo del diseño de pavimento, porque el afirmado no es un pavimento. Imagínense, se llega a esto. Están utilizando todavía la norma de carretera de bajo volumen, cuando esa norma ya es obsoleta, ya no se usa, está en la CG 2003. Todos los manuales que están en la página web actualizados, esos son los que están vigentes. ¿Cierto? Muy bien, seguimos entonces. El dimensionamiento del espesor, ¿no? Nosotros sabemos pues que hay dos parámetros básicos en el diseño de los pavimentos, ¿no? Está pues el CBR de la subrasante, con toda una normativa que hay que ver, pues la sección suelos y pavimentos, y el cálculo de ejes equivalentes. Entonces, para los afirmados nos habla de que lo más representativo es el método NARRA, ¿no? Nos habla del método NARRA, ¿no? Ahí tiene pues National Association, Australia, etc. Es lo que nos dice la sesión, y por otro lado, el documento técnico nos dice, ¿no?, de soluciones básicas para carretera de bajo volumen de tránsito, nos dice que se debe aplicar el método USACE y el NARRA, ¿no? Particularmente yo aplico más el NARRA de estos dos, que está... pero si pasa del millón de ejes equivalentes, o sea, te está dando la opción que también puede pasarse. Entonces ahí aplicar el ASTO 93, ya con toda la... ¿no?, que no es el tema de hoy día, pero ya se debe aplicar. Eso quiere decir que te está dando opciones, ¿no? O sea, en la norma, si nosotros revisamos, hay muchas cositas muy simpáticas, ¿no? Por ejemplo, nos hablan de los suelos cementos, inclusive nos hablan de los suelos cementos, suelo cal, suelos estabilizados, y dice en una partecita, y si es para uso estructural, ya te está llevando a los pavimentos, ¿ya, no? Entonces tenemos que buscarle su coeficiente, ¿no? Pero ese es otro tema. Las consideraciones sobre el diseño de soluciones básicas, ¿no?, se tiene que ser sobre la base de 10 años, considerando una frecuencia de mantenimiento cada 4 años. Entonces tenemos que plantear, imagínense, un afirmado que ya pasa hay una lluvia y tengo que hacerle mantenimiento periódico, y no es así. O sea, tenemos que asegurar, hay que tener bastante cuidado. Ya los órganos de control ya van a estar focalizando ya estas carreteras, ¿no? Y ya a los proyectistas que no logren, pues, que por lo menos en los mantenimientos, ¿no?, puede haber un problema, ¿no?, de perjuicio económico. Hay que tener mucho cuidado. Están las normas dadas, ni siquiera, o sea, hay omisiones, no hay normas, y en eso nos podemos amparar. Ya están dadas las normas, ¿no? También para una solución básica hay que toda una metodología que nos plantea, hay que hacer un muestreo de campo, ejecución de laboratorio, hay que tratar en lo posible un mínimo de 3 tipos, ¿no? Y optar por el de menor costo. Pero no es solamente el de menor costo, hay que ver pues la posibilidad, ¿no?, de abastecernos, de repente
en una oportunidad se plantearon un insumo pues que lo producen creo que en Groenlandia, en Nueva Zelanda. Imagínense que se acabe, se agote acá. ¿Cómo podemos adoptar, nuevamente rediseñar, ¿no? Imagínense. O que las máquinas también sean máquinas convencionales, ¿no? Mayormente una motoniveladora, un rodillo, una cisterna, generalmente. Bueno, ya ahora estamos hablando de recicladoras, ya existe un buen número, también podría ser una opción, una máquina, ¿no? Entonces, el método narra, relaciona, ¿no? Lo que nos dice la sección sobre el valor de soporte CBR y la carga actuante sobre el afirmado, ¿no? Expresada en número de repeticiones de ejes equivalentes. Entonces, acá tenemos la fórmula, la ecuación, ¿no? Acá E es el espesor en milímetros que me va a arrojar, el CBR de la subrasante, hay toda una metodología, ¿no? Desde la prospección, ¿no? Toda una definición. En algunos casos me toca enseñar, pues tenemos que aplicar inclusive hasta un cálculo equivalente, el CBR, o en este caso, y de módulo resiliente en el caso, pues, cuando apliquemos el ASTO 93. Y el número de repeticiones, que existe también toda una metodología al respecto. Es lo que nos pide, a manera de ejemplo. A mí me dice, en una trocha carrozable se tiene una subrasante de CBR de 7%, ¿no? Y ejes equivalente de 250.000, ¿no? Diseñar la estructura de rodadura. Voy a tratar de alcanzarles esta hojita, pero pueden ustedes hacer en Excel. Bueno, yo he hecho me han elaborado esta hoja, ¿no? Coloco acá el 7, los 250.000 y me sale 272 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, la alternativa, pues ustedes saben que acá tengo que redondear a 300 milímetros, que sería 30 centímetros, y ustedes saben que 30 centímetros es un poco difícil de compactar, porque la compactación es en todo su espesor. Bueno, y la alternativa pues sería dos capas de afirmado, ¿no? De 15 centímetros cada una, que es el espesor mínimo que me dice pues la norma respecto a este tipo de capas, porque para que trabaje eficientemente una motonivadora con su rodillo y con su cisterna necesita pues 15 centímetros. Puede ser que las opciones están 15, por lo general 20 sería lo más adecuado para trabajar, y hasta 25. Ya 30 ya hay que dividirlo en dos capas, ¿no? Y eso hay que ponerlo en el diseño, no decir 30 centímetros, porque para el que haga los costos, pues es diferente hacer dos capas de 15 que una sola capa de 30, ¿no? Pero nosotros sabemos que no lo podemos hacer porque no compacta, ¿no? En todo su espesor, ¿no? Con todos los equipos que tenemos. Entonces, habría que especificar eso, ¿no? Para que el que haga el análisis de costo, pues vea que hay dos trabajos, ¿no? Dos veces se usa la moto, los rodillos, las cisternas, etc., ¿no? El personal, todo, ahí, eso tenemos que especificar. Las alternativas pueden ser también dos capas de afirmado con controlador de polvo, que puede ser cemento, cloruro, puede ser imprimación reforzada, puede ser cualquier tipo de sellado, ¿qué dice? Una tercera alternativa puede ser dos capas de suelo estabilizado con cemento, con cal, con emulsión asfáltica, con producto químico, creo que hasta un geosintético, etcétera, ¿cierto? Esa podría ser una alternativa. Si se trata de una carretera de tercera clase con 550.000 ejes equivalentes y un CBR 6%, estamos en el mínimo, en un espesor de 60 centímetros, por si acaso, y el CBR es al 95%, presentar dos alternativas de solución, ¿no? Lo mismo aplico, ¿no? ¿Se acuerdan que hasta 1.000.000 de ejes equivalentes podía aplicar el método NARRA? Estamos haciéndolo, ¿no? 6%, 550.000, aplico y ¡pum!, me sale 329, ¿no? Tengo que utilizar, ¿no? Redondear a un múltiplo de 15, ¿no? Que puede ser una capa de afirmado, ¿no? De 20 centímetros y una capa de afirmado de 15 centímetros con imprimación reforzada, porque es una alternativa. Es una alternativa la imprimación reforzada, ¿no? Puede ser la segunda acá, suelo estabilizado, ¿no?
con, con cemento, con cal de 20 centímetros y una capa de suelo estabilizado, ¿no? De 15 con, ¿no? Probablemente sea del mismo material, ¿no? Mismo aditivo, y con un recubrimiento bituminoso de, ¿no? Entonces, el recubrimiento bituminoso sí aquí que habría que tomar en cuenta que el recubrimiento bituminoso, pues, no podría ser un bicapa, no podría ser un Slarry, ¿no? Porque vieron ese cuadro que es hasta 500.000 ejes equivalentes, ¿no? Eso es la parte de la exposición. Yo soy una especie de investigador empírico, bueno, y lo digo con gusto porque en el Perú, bueno, a nivel mundial, ¿no? Los métodos analíticos, ¿no? Mecanicísticos de los años 50 tuvieron que no daban buenos resultados. Recién están ya encontrando nuevas fórmulas, ¿no? El astro ya ha ido evolucionando. Entonces, experimentalmente, en una forma empírica, ¿no? Se han ido desarrollando el CDR, el Marshall, todo, ¿no? Todos los astros, ¿no? Se han ido desarrollando en una forma empírica, ¿no? Entonces, especialmente la imprimación reforzada, pues una forma, ¿no? De hacer, se logra la penetración, tenemos todo un procedimiento, ¿no? Se logra una penetración de centímetros 3, había dudas porque yo he trabajado mucho con emulsiones, he querido que haya penetración, pero cuando hay, ¿no? Una forma, un procedimiento, ¿no? De escarificar, ¿no? De mezclar, de conformar y planchar, ¿no? Por lo menos entre 85 y 90% de compactación se puede penetrar, ¿no? Una emulsión asfáltica, básicamente, ¿no? Y luego lograr, pues, un sellado, ¿no? Generalmente estoy proponiendo sellado C-Alcoa, que es más estético que el sellado asfalto-arena, ¿no? Inclusive podríamos pintar, ¿no? Nuestras vías, ¿no? De bajo volumen. El C-Alcoa también es una alternativa que estamos haciendo, ¿no? Áreas experimentales, inclusive ya tengo algunos trabajos que no es, ¿no? Estos son alternativas, porque hay una parte que dice que puede haber puede aplicarse un controlador de polvo con cualquier tipo de sellado, y el C-Alcoa, si bien es cierto, no está normado nacionalmente, pero sí está por el Instituto del Asfalto mencionado, ¿no? Con AEMA, que tiene un manual, ¿no? La MS-19 están que lo mencionan, entonces es muy factible, es muy estético, más estético que el sellado falta arena, ¿no? Y puede también ser pintado. Tenemos acá nuestra bibliografía y no me queda más que agradecerles a ustedes por la paciencia que han tenido, ¿no? ¿Cómo se llama? De escucharme, así que estamos llanos a las preguntas, consultas. Con todo gusto voy a tratar en lo posible de... Lo cierto es que sí existe una variedad tremenda, como ustedes han visto, de alternativas, pero ya debemos ya ir dando los pasos, ¿no? De ir saliendo de esas soluciones simplemente afirmados que hablábamos justamente con Tito en la mañana, que a veces en muchos casos son inconsistentes, ¿no? Y es toda una problemática, y no somos los afectados nosotros, es el país, porque la economía se detiene, ¿no? Muchas gracias, muy amables, y nuevamente un agradecimiento a 100% de ingenieros, me honra y me siento muy contento de estar participando, espero haber copado las inquietudes, ¿no? Estoy ya no a las consultas. Ok, ingeniero. A ver, hay unas consultas, ingeniero, gracias por la ponencia. Vamos a ver unas preguntas. Le voy a leer la pregunta que hace, la pregunta lo hace Alberto Aguirre Soto. Dice, buenas noches. Teniendo en consideración que los pavimentos de bajo volumen de tránsito también son considerados de bajo costo, por cuanto en muchos casos la construcción de estos pavimentos son de responsabilidad de los gobiernos locales y son de vida útil corta. A la larga se convertirá en un mayor costo por el mantenimiento constante que requerirá, ¿no? Lo que pregunta Sí, Alberto. sí. Muy bien, sí, sí, Alberto, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? A la larga,
¿no? Si hacemos un afirmado, definitivamente. Pero quiero recordarles a ustedes que no es solamente, estamos hablando solamente de la superficie de rodadura, ¿no? O de la estructura, ¿no? De las capas, pero no hay que olvidar el drenaje, no hay que olvidar la geometría, ¿no? Yo me encuentro constantemente visitando estos caminos y a las justas ni a 4 metros llega porque los dueños de los terrenos no quieren dar, ¿no? Incluso, imagínense plantear un bicapa, un tratamiento o otro tipo de tratamiento como un mortero asfáltico, son superficies de rodaduras, imagínense que una llanta de un camión, ¿no? No hay contención, porque las bermas en alguna forma sirve para confinar, ¿no? Soportar ciertos esfuerzos y que no lo tenemos. Entonces hay que ver todos esos detalles, ¿no? Ya lo ideal sería pues también pavimentar todo. Yo estoy completamente de acuerdo, pero existe esa limitación económica del gobierno, ¿no? Más del 70% de vías están pues consideradas dentro del bajo volumen, ¿no? Si nosotros analizamos, ¿no? El MTC entre las vías pavimentadas y no pavimentadas, tremendamente, ¿no? Claro, entre las vías no pavimentadas están las vías inclusive de suelo natural, ¿no? Que es un gran porcentaje también. Entonces, es importante ya ir haciendo conciencia, inclusive hasta para los expedientes, ¿no? Es una investigación que se tiene que hacer, es insuficiente si yo quiero optimizar lo que yo tengo y que me digan que un kilómetro, ¿no? Y que me presupuesten, en mi término de referencia, me presupuesten una calicata por kilómetro, y eso pues genera un costo. Y el proyectista se ve limitado, ¿no? Cuando es necesario hacer 3, 4, 5 calicatas, puede ser que tenga un material afirmado, ¿no? Existente, que pueda utilizarlo como una muy buena subrasante, y tengo que, ¿no? Saber su CBR y saber sus espesores. Entonces, tener toda una investigación. De eso tenemos que, justamente, estoy tratando en lo posible de crear conciencia desde este punto de vista, que se le dé más financiamiento, ¿no? No solamente son las estructuras, estamos hablando hay que hablar de las subrasantes. Las subrasantes son las mismas normas que se aplican tanto para los pavimentos como para los afirmados. Ojo, son las mismas exigencias, ¿no? Entonces hay que cumplirlas, ¿no? Y no solamente es el espesor en 60 centímetros, inclusive la napa freática hay que analizar, ¿no? Todos esos detalles. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero justamente tratemos puede llegar, ¿no? Exponer, justamente de eso se trata, de darle mayores presupuestos, ¿no? El problema, por ejemplo, Alberto, es que puede entrar la Contraloría y analizan desde el punto de vista literal nada más las cosas y pueden generar hasta, ¿no? Un hallazgo de perjuicio económico al Estado, ¿no? Hay que tener conciencia, los ingenieros tenemos que apoyarnos unos con los otros. Todo se está judicializando también cuando hay problemas a veces de limitaciones financieras, ¿no? O limitación, ¿no? En ese sentido. Ingeniero, hay Ya, otra sí, pregunta, bueno, de que acá en la sala Zoom nos pregunta, buenas noches, ¿qué es CBR y ejes equivalentes? Y la otra pregunta dice, ¿cómo es el procedimiento constructivo del micropavimento y el slab ceiling? ya. Bueno, el procedimiento constructivo, bueno, como todo, es una mezcla, ¿no? Como todas las mezclas que están sujetos, pues, a ensayos, ¿no? Los insumos que se usan generalmente, ¿no? Generalmente para los SLARRI son las emulsiones convencionales, ¿no? Y hay todo un requerimiento también de sus características físico-mecánicas y químicas de los agregados, ¿no? De las arenas, que existe una variedad. Entonces, generalmente son con emulsiones convencionales, ¿no? Opcionalmente puede ser también con emulsiones modificadas, pero los micropavimentos definitivamente es con emulsiones modificadas y también con una granulometría, ¿no? Y con ciertas características de ensayos que tienen que cumplir. Eso por un lado.
Por otro lado, Alberto Aguirre me dice, ¿cree usted que concesionar todas las carreteras de nuestro país es una opción? Bueno, si nosotros, es una pregunta pues ya de mantenimiento, ¿no? Si nosotros analizamos, ¿no? Más que concesionada, de repente puede ser inclusive contratada por niveles de servicio, como se está haciendo también, ¿no? En menos de 5 años, porque las concesiones se hacen más de 5 años, ¿no? Podría ser una opción, es cuestión de hacer un análisis, porque el Estado es muy, como dicen, muy paquidermo para responder rápidamente a alguna emergencia, ¿no? Entonces, concesionando, ¿no? Hay una flexibilidad del contratista que está sujeto a contratación. Puede ser. Quizá no tanto concesionar, de repente contratar por niveles de servicio o contratar también como lo está haciendo también hay que ver este programa de Arranca Perú con las vías, ¿no? Que ya se le está prácticamente contratando para un mantenimiento rutinario, periódico primero, rutinario. Puede ser una opción que se ha tomado, ¿no? El gobierno ha tomado de otros países, Francia y otros países que ha dado buenos resultados. ¿No? Yo mismo he trabajado por el Ministerio de Transportes y hemos ejecutado en esa época obras, entonces, bueno, no había muchas, ahora hay una serie de limitaciones, inclusive que hace que la burocracia pues afecte, ¿no? La actuación inmediata. Entonces, hay mucha ligereza, ¿no? Si eh, es atendida, ¿no? El mantenimiento por una entidad particular, ¿no? Privada. Pero lo que sí, eso sí, y desde las concesiones, los contratos por nivel de servicio y este nuevo contrato, la verdad que tiene que ir aclarándose. En torno a ello estoy escuchando una diversidad de cosas y ustedes van a ver, van a ser testigos de que se van a encontrar, porque en nuestro país no tenemos mucha experiencia en este tipo de contratos, ¿no? Miren que existe en las contrataciones de obras, existe una diversidad de problemáticas. Imagínense, y tenemos muchos años ya llevando esa metodología. Imagínense, nos encontramos con una nueva que a partir de 2005 aproximadamente hemos empezado a concesionar a terceros. Me parece que hay que hacer un análisis. Creo que sí es posible. Existen las MIPES para caminos vecinales, de repente para las carreteras nacionales ya empresas que tengan la capacidad de poder, digamos, tener un buen desempeño. Me parece que sí, tomando la experiencia de otros países, ¿no? ¿Cómo obtengo el número de ejes equivalentes? El número de ejes equivalentes, pues la sección suelos y pavimentos está ya normado, pero primeramente, y lo más difícil para mí, sinceramente, es encontrar el índice medio diario anual, ¿no? Porque a veces hay vías que inclusive no se va a construir algo nuevo, entonces hay que hacer todo, y es mi respeto para los ingenieros de tránsito. Hay ingenieros civiles que también se especializan en esto, ¿no? Que a veces hay necesidad de recurrir a economistas, sociólogos, para más o menos saber la proyección, ¿no? Si es una carretera nueva. Entonces, determinar el IMDA es difícil. Ya a partir del IMDA, ya el número de equivalentes es un procedimiento ya que se aplica, que tiene que ver con una serie de parámetros, y te invito a que la sección sobre los pavimentos está todo bien detallado, ¿no? Con ejemplos inclusive, para poder, digamos, proceder a ese cálculo que es importante, ¿no? Es un parámetro básico para todo tipo de diseño. Muy bien. ¿Alguna otra? A ver, acá voy a leer. A ver, acá hay otras preguntas, disculpe. ¿Cómo podemos mejorar el desempeño de los micropavimentos en frío en climas con alta gradiente térmica? Muy bien. Eso se le van a preguntar al ingeniero Escalante. ¿Cómo podemos, el desempeño del micropavimento? Es muy importante. Yo creo que el ingeniero Escalante va a estar, son especialistas como el ingeniero Iván Chávez, ¿no? Definitivamente yo te voy a hablar de un punto de vista genérico, ¿no? Los micropavimentos están elaborados con
polímeros, ¿no? Están modificados con polímeros. Y nosotros sabemos, los que trabajamos, yo particularmente en mi experiencia con asfalto en caliente, muchos años, entonces nosotros sabemos que en climas fríos y en climas, ¿no? Se utilizan los polímeros y está parte de la normatividad, y la emulsión asfáltica es un asfalto. Entonces, podría ser, pues, que se haga un tipo más de investigación. Ya los mismos empresas que elaboran las emulsiones asfálticas te dan, ¿no?, la fórmula y lo adecua, pues, no solamente al material, sino a las gradientes térmicas, ¿no? Es una muy buena pregunta, que es importante, ¿no? ¿Cuál sería el beneficio costo por metro cuadrado de estos pavimentos de bajo costo? Esto sería interesante. No es solamente hacer el análisis por hacer el análisis, habría que ver de repente a ver si se diseñó adecuadamente el drenaje, ¿no? El drenaje. Hay que ver que estas propuestas, ¿no? Menores, pues, estructuralmente que los pavimentos, desde luego, pero también es menos los ejes equivalentes, ¿no? Pero no debemos descuidar, pues, tu CBR, no debemos descuidar tu drenaje, ¿no? No debemos cuidar tu medio ambiente y todos esos detalles, ¿no? Para poder hacer un análisis, pero definitivamente que sí se puede lograr un beneficio, pero es el servicio para una menor cantidad de vehículos. Sí, ¿no? Hay que, el micropavimento, el SLARRI, hay normas internacionales. Imagínense aplicar un micropavimento de 1 centímetro a 2,5 centímetros en carreteras, pues, de alto tránsito como la Panamericana, ¿no? Nos podemos dar cuenta, nosotros entramos a una lógica técnica y podemos dar cuenta que con determinado espesor tiene buenas performances, y eso pueden dar fe, pues, los diversos ingenieros que trabajan con esto, ¿no? Y monitoreada permanentemente para detectar algunas fallas. Claro, claro. Lo que dice Alberto Aguirre es bien importante. He tenido la oportunidad de hablar sobre los mantenimientos preventivos, ¿no? Es importante, por ejemplo, una fisura preventivamente antes de que se desarrolle, actuar. Es como, por ejemplo, si tú, bueno, no quisiera, pues, ¿no? Tenemos el problema del COVID. Si tenemos los primeros síntomas, hay que actuar lo más preventivamente posible, ¿no? Lo mismo sucede en los pavimentos. Inclusive nosotros sabemos que todos los asfaltos, eso sí, es la debilidad del asfalto. Es muy confortable una vía asfaltada, ¿no? Creo que no hay competencia en ese sentido, pero desde el punto de vista del envejecimiento prematuro, no prematuro, porque prematuro es en la elaboración, especialmente con los asfaltos en caliente. Ya de largo plazo, los asfaltos están sujetos a oxidarse, ¿no? A envejecerse. Entonces, yo estoy planteando, especialmente en las zonas que quedan, ¿no? Acá en Pimentel he planteado un sellado a manera de prevención. Inclusive, si nosotros analizamos el manual de mantenimiento y conservación vial, ¿no? Básicamente menciona que las intervenciones deben ser más preventivas que correctivas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si actuamos, protegemos una superficie asfáltica, ¿no? Para que se oxide, porque una vez que comience a oxidirse superficialmente, va a ser afectada estructuralmente por las dos funciones, ¿no? Hay una función funcional o superficial y estructural. Entonces, protegemos la parte estructural también, ¿no? Entonces, es importante ser, en este caso, muy preventivos y de menor costo. Si está muy estudiado que en la medida que tú es con prevención, es como nuestra salud. Si esperamos a tener un cáncer y de repente podemos prevenir con ejercicio, ¿no? Es más saludable, tenemos mayor bienestar, etcétera, ¿no? Si nosotros actuamos preventivamente, tenemos un mayor confort, gastamos menos a abandonar una vía, ¿no? Que es, desgraciadamente, y hay que reconocerlo, que nosotros como peruanos tenemos esa idiosincrasia, esa cultura del no mantenimiento. Si no velamos a veces ni por nuestra salud, imagínense cosas materiales, ¿no? Falla por su estructura, sí, por lo general, bueno, puede ser, ¿no? Dicen
el infradiseño, ¿no? O sea, por el estudio, ¿no? Deficiencias constructivas, por falta de mantenimiento. Bueno, y en general, pues, nosotros sabemos que más es por la subrasante. Y las subrasantes están sujetas, pues, a humedecimiento de la napa freática, hay que tener bastante cuidado. Generalmente ese es el problema, ¿no? Y eso no es solamente para pavimentos flexibles. Acá en Chiclayo tenemos pavimentos rígidos que fallan, pero no por el pavimento, sino por las subrasantes. Y la subrasante es parte de la estructura también, ¿no? Tiene un aporte también. Muy bien. Ingeniero, no sé si, creo que por el chat había unas preguntas. Ya, bien. A ver, en el chat, aquí las preguntas, a ver, para leerlas. Gerson pregunta, dice, ¿cuál es el espesor máximo y mínimo de micropavimento? ¿Podría darnos alguna referencia bibliográfica? Pregunta Gerson. Bueno, los espesores está en función pues a las máquinas que nosotros tenemos, ¿no? En el país, por lo menos, al menos, he podido ver que hasta un máximo de 1,5 cm, o sea, si nos están hablando de 2,5 cm, te tienen que hacer doble capa, definitivamente, ¿no? Habría, se habla, si se va a utilizar como pavimento, el micropavimento, como un pavimento flexible, el mínimo es 2,5 cm. Pero si se va a aplicar como un sellado, existe o carreteras, he podido ver, y me han hecho la pregunta, ¿pero por qué? Si ahí dice 2 cm, pero depende, pues esto no es un pavimento. Si fuera un pavimento sobre una base granular, ahí sí 2,5 cm, y hay que hacer dos capas, ¿no? Y si existe una micropavimentadora que te, ¿no? Que te puede aplicar, habría que ver, pues, ¿no? Como tiene tiene humedad, ¿no? Yo tengo la experiencia de trabajar con carpetas asfálticas en frío así semihúmeda también, y veo pues que hay contracción de fragua, ojo, también eso se da. Entonces hay que ver también esas limitantes, ¿no? Pero por lo menos nosotros sabemos que generalmente en el país 2,5 cm micropavimento, ¿no? Es lo que probablemente se pueda aplicar más, es cuestión de hacer un mayor análisis al respecto, ¿no? Entonces, si utilizaras, por ejemplo, 5 centímetros, definitivamente, cuando aplicamos, ¿no? El ácido 93 y tratamos de llegar a un número estructural, el 2,5 tiene un coeficiente estructural, pero si fuera 5 centímetros, pues aumenta, ¿no? Muy bien. ¿Qué ingeniero? Acá hay un comentario, ingeniero, de Hugo Paredes, de Ecuador. Ya. Dice, saludo desde Ecuador. Les comparto nuestra experiencia en suelos cohesivos, dice, que se ubican en la sierra a partir de cotas de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Nosotros hemos procedido al empedrado con una capa de mejoramiento con material puzolánico, como un afirmado, dice. Y después de una consolidación en el tiempo, hemos procedido al asfaltado en caliente directamente sobre el empedrado. Nos ha dado una vida útil de al menos 15 años de esas vías que las consideramos de tercer orden. Nos comenta, bueno, el ingeniero de Ecuador. No sé, ingeniero, ¿un comentario al respecto? Sí, primeramente un agradecimiento, ¿no? Porque lo fascinante, yo ya tengo 5 años, 6 años, ya ni me acuerdo, enseñando. Me invitaron una vez a dar una conferencia acá en Lambayeque y bueno, ya me invitaron a dictar cursos, ya me he acostumbrado. Y lo más importante de esto es que yo paro aprendiendo más, ¿no? De estos aportes y te agradezco bastante, Hugo, ¿no? Sí, también las normas no, en algunas no son limitantes, nuestras normas peruanas. Habría que ver otras alternativas, ¿no? Como la que estamos haciendo nosotros. Por ejemplo, están normados las imprimaciones reforzadas. Hemos tenido que, bueno, hacer un poco de investigación para ir proponiendo, la estoy proponiendo en estos momentos, ¿no? Bueno, eso sí está normado, pero existen otras alternativas, como el sellado sea Alcoa, por ejemplo, ¿no? En este caso se podría utilizar. El empedrado, para mí, desde mi punto de vista de la experiencia, no quisiera desanimar a nadie de los productores, pero las piedras generalmente, y eso creo que no es necesario ser ingeniero de pavimentos, que le dan una estabilidad tremenda a un pavimento, pero tenemos
la desventaja que depredamos el medio ambiente, ¿no? Entonces tenemos que ir o sea, pero los empedrados, la utilización de piedras, sí, eso es a ojos cerrados, ¿no? Hay que hacer un buen procedimiento en su ejecución y pues da una gran estabilidad, ¿no? ¿No? Pues lo que han hecho, la propuesta, yo las superficies asfálticas, y quiero hacer un comentario al respecto. Yo he trabajado en el Ministerio de Transportes en la época, por ejemplo, en el 2009 o en el 99 hicimos la carretera, para los que conocen Lambayeque, de Pimentel a la Universidad de Zipán. Ya tiene 21 años y se va para 50 años y no soy exagerado. Y ojo que yo trabajaba, porque yo he participado en el control del asfalto y trabajábamos con 156, 155 grados de temperatura en el año 99, cuando ahora ya hay estudios que no debe de pasar de 140 grados centígrados, porque hay un envejecimiento prematuro tremendo, ¿no? Inclusive ¿no? Nuestra máquina, ¿no? El fogón, ¿no? Se descompensaba y llegábamos a 165 y todavía tiene 21 años y se va para 50. Si nosotros controlamos, 15 años es poco. Para mí, un asfalto y acá que no se ha hecho ni siquiera la conservación adecuada. Por eso es que el asfalto en caliente, yo celebro que haya modificados, que ayudan, ¿no? Pero acá tenemos experiencia, y no puedo decir solamente la vía, el habitamiento, hablo de la carretera Chiclayo-San José, Chiclayo-Ferreñafe, Chiclayo-Pítigo, cuando he sido coordinador zonal norte. Entonces, hay las experiencias de que se puede hacer, pero siempre actuando técnicamente, ¿no? Y hay que ser también un poco osado, y te felicito, Hugo, porque hay que ser muy osado. Realmente yo ya tengo 12 años metido ya en este tema, ¿no? Hemos tenido algunos problemas, contratiempos, seguimos adelante. La verdad que hay que tener mucho coraje, mucho valor para plantear porque lo más cómodo es hacer lo que otros ya hicieron y punto, ¿no? Te felicito y muchas gracias, Hugo. Ingeniero, hay una última pregunta. Denis Quesquien nos pregunta, ingeniero, ya para también. Ya. La pregunta dice: ingeniero, buenas noches. El Ya. mejoramiento de una subrasante menor a 6%, el diseño dice, para aumentar su CBR, ¿por qué método lo podemos calcular? Dice Denis Quesquien. Pero si vas a mejorar el CBR, tienes que hacer con CBR. Sino que en el hipotético caso porque a ti te van a evaluar los 60 centímetros, ¿no? Supongamos que utilices un aditivo y en una capa de 20 centímetros, ¿no es cierto? Pero la norma dice que tiene que ser mayor de 6% en todo el espesor mínimo de 60 centímetros. Entonces yo recomiendo, y eso lo consulté con el ingeniero Vázquez Varela de Colombia, que mucho en Colombia utiliza, ya tengo muchos años difundiendo en mis cursos, aplicar la ecuación de Ivanov. Eso lo consiguen en Ivanov para ver un ponderado, ¿no? Por si yo logro mejorar una capa de 20 centímetros en 15% y tengo 5% de la capa, ¿no? Tengo una capa de 20 centímetros de 15% de CBR y tengo el restante que serían los 40 de 5%, entonces aplico Ivanov para que me dé un módulo resiliente equivalente o un CBR equivalente. Hay una metodología, pero se puede aplicar, ¿no? Para entrar a los diseños. Pero en sí, la metodología del CBR, pues tienes que aplicar, ¿no? Ok, ingeniero Edilberto Bello. Bueno, agradecerte, ingeniero. No, disculpa por el tema de la cámara, que no se podía. Sí, bueno, no soy tan simpático. Sí, hay un problema ahí. Agradecerle por este seminario titulado Diseño de pavimentos carreteras de bajo volumen de tránsito. También agradecerle a todos los seguidores que son ingenieros y comunicarles, ¿no?, de que vamos a continuar con estas capacitaciones en el área de ingeniería de pavimentos. El día miércoles 16 de septiembre tenemos al ingeniero Julio Heredia Ordóñez con el tema de pavimentos rígidos de losas optimizadas bajo metodologías mecánico-empíricas. Va a ser el 16 de septiembre a las 6 p.m. Y el jueves 17 de septiembre, o sea, la otra semana, vamos a tener el tema de tecnologías de asfaltos modificados a cargo del ingeniero Jorge Escalante Segarra, que actualmente es el gerente técnico de TDM Asfaltos. Ok, asimismo también invitarlos a un webinar gratuito este sábado 12 de septiembre
con el tema de identificación de interferencias viales con Civil 3D a cargo del ingeniero Anthony Latoche Rosario a las 8 p.m. Y el viernes 18, la otra semana también, hay un webinar con respecto a soluciones tecnológicas y edificaciones para una construcción industrializada a cargo del ingeniero Jonathan Ortiz Foglia. Okay, eso lo que quería comentar. Igualmente también estamos iniciando el día 25 de septiembre un curso ya más especializado que es tecnología del asfalto y de las mezclas asfálticas, a cargo también del ingeniero Jorge Escalante. Ya ese es un curso ya que tiene más horas de duración, en donde se va a tomar temas con respecto al tema, todo lo que es referente al asfalto y las mezclas asfálticas en Cali. Bueno, agradecerle al ingeniero Edgardo Tello muchas gracias, muchas toda la gracias. experiencia que usted nos ha brindado. Yo sé que usted está haciendo estos cursos a nivel nacional y es un gran referente, ¿no? En nuestro medio con respecto a la ingeniería vial. Agradecerle y esperemos contar más adelante también Ya, Tito, es un amigo. con más conferencias y Ya. tenerlo siempre actualizándonos. A tus órdenes, ya tienes la relación inclusive de tema. Ya, Sí, ya muy sí, bien, señor muy Edgardo, bien. muchísimas Ya, gracias. ya, de igual forma, Gracias, gracias por la oportunidad, ingeniero, gracias. gracias, Ya, ingeniero Gilberto Tello. Y ya, bueno, gracias. gracias también a todos los seguidores y esperamos pues seguir en esta semana de capacitación, este mes de septiembre, con más capacitaciones. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos volvemos a encontrar el día sábado con un webinar que también tenemos ahí y volvemos a conectarnos. Muchísimas gracias a Gracias, todos, gracias. buenas noches. Ah, me estaba olvidando, uy, ¿verdad? El sorteo, ¿verdad? Ya me estaba olvidando. Creo que, a ver, los que habían llenado, a ver, sí, me estaba olvidando. Aquí estaba un ratito, me espera un minutito. Creo que habían llenado una encuesta, un ratito. Me esperan unos instantes para hacer las coordinaciones para luego el sorteo. Unos minutos. Está por Facebook. Buenas noches. En este momento vamos a proceder al sorteo de la media beca para el curso de especialización en tecnología del asfalto y mezclas asfálticas que se va a realizar el 25 de septiembre. A ver, me dan un segundo.
Ya, a ver, ya lo tengo. Voy a compartir pantalla. A ver, en este momento procedo a compartir pantalla para que puedan visualizar el procedimiento para el sorteo de la media beca. Bien, acá tengo los datos de las personas que han llenado la encuesta. A ver, nos vamos a ir. Bueno, nosotros siempre hacemos el sorteo mediante la página de Sorteados. Vamos a hacer un sorteo. Bien. Como aquí han copiado, han dejado su correo y su nombre junto, lo voy a copiar tal cual para que de esa manera sea más rápido. Bien, como se había indicado, se va a hacer el sorteo de una media beca. El número de premios 1 y vamos. Suerte a todos. A ver. Están repetidos. Holly Rivera. Holly Rivera, Rivera. Holly Rivera ha llenado doble vez la encuesta. A ver, ahora sí vamos. Sortear. El ganador es Javier Soto, ingeniero Javier Soto. Se encuentra en la sala o en Facebook. Por favor, que se comunique. ¿Está en línea? ¿Cómo hago para ver acá? ¿Cómo hago para ver la pantalla? Compartir. A ver, Javier Soto se encuentra. ¿En Facebook Live no está? Bien, entonces vamos a hacer nuevamente el sorteo. ¿Sí? ¿Sí está? Sí. Sí está Javier Soto. Felicidades. En todo caso, Javier Soto, te comunicas con nosotros al interno, ya sea por la página de Facebook o mediante nuestros teléfonos. Bien. Muchas gracias a todos por la espera. Les paso acá al ingeniero Tito Burgos, imagino que ya va a hacer, se va a despedir. Gracias. Ok. Entonces, gracias, ingenieros. Realmente me estaba olvidando. Bueno, ese es el sorteo, lo que Javier Soto está llenado el formulario por Facebook Live y ya se va a poner en contacto y ha sido el ganador, ¿no?, de esta media beca. Bueno, agradecerles a todos por su participación y nos volvemos a ver en próximas capacitaciones. Muchísimas gracias. 100% bendiciones a todos. Buenas noches. Gracias.